Bien, el próximo ejercicio, ¿este se entendió, seguros? Seguimos. El próximo es un poco más bien teórico, es como para entender un poco las diferencias que ya venimos un poquito hablando, ¿no? Dice, acá quiero que me respondan, porfa. Dice, un analista está realizando un análisis nefelométrico de una muestra que tiene partículas con un diámetro de 90 nanómetros y la luz incidente de la lámpara es de 415. El analista colocó el detector a 145 grados respecto de la línea de luz de la lámpara. ¿El analista colocó el detector en el ángulo correcto? Explique. ¿Qué dicen? ¿Lo colocó en el ángulo correcto? ¿No es a 90 grados con respecto a los dos monocromadores? Exacto, tendría que estar a 90 grados, ¿sí? Con que el ángulo no sea 180, nos sirve igual. Eso recuérdenlo. Porque yo no voy a estar midiendo en ese caso la diferencia de la intensidad de la luz emitida y transmitida, ¿no? Pero sí, en general se pone a 90 grados, pero la idea es que no esté a 180. ¿Por qué? Porque en este caso la partícula es más pequeña que la longitud de onda de trabajo y entonces, ¿cuál es la dispersión que predomina? ¿O qué dispersión? Sí, ¿cuál es la dispersión que predomina? Era Rayleigh, ¿sí? Era en todas las direcciones, un poco. Bien. Siguiente, dice. Indica una diferencia y una semejanza entre tu turbidimetría y nefelometría. Bueno, va un poco para el mismo lugar, digamos, ¿no? Lo que venimos, insisto, hablando. La diferencia del tamaño de partícula, como en un caso va a disminuir la luz transmitida respecto de la otra que no va a ocurrir, por ejemplo, en la nefelometría, ¿sí? Si yo mido a 180 grados no voy a ver una disminución de la intensidad importante, entonces no lo puedo medir. Por eso es que se mide a 90. ¿Y eso por qué está dado? Porque si bien el fenómeno que estamos estudiando es el mismo en la dispersión, el tamaño de partícula me determina cuál es la dispersión que se va a generar y entonces me sirve medirlo para un lado o para el otro, básicamente. ¿Sí? Lo vieron también en la teoría que la nefelometría tiene una instrumentación un poco distinta, ¿no? Profe, Sí. dice Rodrigo que está Rocío intentando entrar. Ah, no la tengo acá. Esperen. A ver. Decirle que pruebe de vuelta, porque no la tengo. No la tengo en espera. Decirle que salga y que vuelva a entrar, a ver si aparece. ¿Está entrando a la misma que ustedes? Al último link. Viste que si no me hace ruido. Díganle, porfa, que intente de vuelta igual, porque no me figura en espera. Ahora sí. No me está acá, mire. Ahí está. Aquí estamos. Bien, entonces esta diferencia, la diferencia del tamaño de partícula hace que la instrumentación sea diferente o que el detector lo ponga a un ángulo distinto, producto de la propia dispersión que sea en diferentes tamaños de partículas. Bien. Dice C. Una muestra de partículas en suspensión presenta cierta absorbancia entre 450 y 560 nanómetros. Dos analistas realizan el análisis de las mismas partículas por turbidimetría. El analista A utilizó una longitud de onda incidente de 420 nanómetros y el analista B de 540. Uno de los dos analistas está cometiendo un error. Diga cuál y explique por qué. ¿Qué dicen acá? ¿Qué nos está queriendo plantear este ejercicio? ¿Qué se les ocurre?
Profe, ¿podés mostrar la presentación de vuelta? Ay, sí, perdón. Yo los quiero ver a ustedes y me... Va de vuelta. ¿Quién quiere leer de vuelta? Sí. ¿En qué rango de longitud de onda? ¿Y qué quiere decir eso? Desarrollame un poco más, Nico. Si uno está en este rango, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo? Vamos a leer de vuelta juntos. Vas bien, pero no tan bien. Vamos de vuelta. Dice, una muestra de partículas en suspensión presenta cierta absorbancia a 460, de 550, perdón, de 450 a 560 nanómetros. ¿Qué quiere decir que tenga una absorbancia a esa longitud de onda? Ay, no. Ahí. ¿Qué dato nos da eso? ¿Qué nos dice? Que presenta cierta absorbancia. ¿Cuál es el fenómeno que ocurre en esa cubeta, en ese rango de longitud de onda? Pensémoslo juntos. Si se presenta absorbancia, ¿qué está pasando? Nosotros vimos absorción molecular. La interacción no va a ser dispersión en este caso, la interacción va a ser de intercambio de energía. Entonces va a haber dispersión probablemente, pero también va a haber absorción. Entonces, cuando pase las de luz, vamos acá, cuando pase las de luz, va a interaccionar con estas partículas, una parte va a absorber y otra parte se va a dispersar. Entonces la intensidad de la luz va a estar dada, o sea, la disminución de la intensidad de la luz va a estar dada por la absorción y la dispersión. Si yo trabajo en esa longitud de onda. ¿Se ve? En cambio, el analista que utilizó a 420 no tiene el fenómeno de absorción metido en el medio de la medida. ¿Se ve? Bien. Ahora yo les hago una pregunta. Si yo hago una curva de calibración externa de esta partícula en suspensión, ¿qué diferencia habría entre el trabajo en una longitud de onda y la otra? ¿Se entiende la pregunta? A ver, quiero ver. ¿Se entiende la pregunta dónde va? Si yo hago una curva de calibración, como dijimos antes, la intensidad de esa señal va a estar determinada tanto por el fenómeno de absorción como el fenómeno de dispersión. Pero va a ser siempre el mismo porque estoy trabajando con la misma sustancia, la misma molécula, ¿sí? La partícula compuesta por lo mismo. Si es que tengo un patrón, yo puedo tener una relación lineal igualmente, ¿sí? Va a ser distinta. Las dos curvas van a ser distintas, pero van a ser curvas al fin, ¿sí? ¿Se ve eso? ¿O no? ¿No se vio o solamente no me quieren contestar? Cuéntame. Yo no lo terminé de entender, profe. Bien, vamos. Si yo armo una curva de calibración, vamos a ir, no, yo voy a medir la absorbancia, ¿sí? Y si armo diferentes soluciones con un patrón, yo quiero medir, supónganse, también una proteína, ¿no? O una partícula que está pegada con ciertas proteínas. Justo trabajo en una longitud de onda en la que esa partícula me absorbe,
¿no? Entonces, la intensidad del haz de luz va a disminuir, ¿sí? La transmitida respecto de la emitida o la incidente, y el detector va a ir detectando la absorbancia a diferentes concentraciones de mi patrón, ¿no? Ahora, yo no puedo discernir entre lo que absorbe y lo que está dispersando esa muestra. ¿Se ve? Yo solamente estoy viendo el haz de luz incidente y el haz de luz emergente de esa muestra. El fenómeno que está ocurriendo en la cubeta yo no lo puedo ver. Si yo arme una serie de patrones iguales a la muestra que voy a medir, todas van a absorber y a dispersar en el mismo sentido. ¿Por qué digo el mismo sentido y no en el mismo? Cuando yo tengo menor concentración, va a absorber menos y va a dispersar menos, como vemos que la función matemática me está diciendo, ¿no? Entonces, pero en todos los casos, como tanto la absorbancia como la dispersión dependen de las características de la muestra, va a absorber y va a dispersar en la misma medida, ¿sí? En la misma proporción, podemos decir. ¿Se entiende? Entonces yo puedo armar mi patrón, trabajar una longitud de onda en donde haya una absorción, y voy a armar mi curva de calibración, señal versus concentración, y yo no puedo discernir de la señal que fui tomando cuál fue de absorbancia y cuál fue de dispersión. Yo veo todo junto, ¿se ve? Es como ver un microscopio y vos no podés ver un puntito al lado del otro. A veces pues depende de la... esa es la palabra, pero bueno. Yo no puedo discernir. Yo lo único que estoy midiendo acá es la disminución de la intensidad de la de luz. ¿Sí? Entonces, si bien el analista... Si bien el analista B está trabajando en una longitud de onda donde hay una absorción, ¿sí? Yo puedo armar igual una curva de calibración. Lo correcto de todos modos es trabajar en una longitud de onda en la que la absorción no ocurra. Y entonces yo sé que todos los parámetros que conforman mi modelo matemático, que es lineal, van a depender solamente de la dispersión. ¿Sí? Tengo menos parámetros que me van a modificar el comportamiento lineal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O más? Claro, sí. ¿Se ve ahora? Bien. Y por último, creo que acá finaliza así. Nefelometría y turbidimetría nos dicen, explico por qué las células sanguíneas pueden determinarse por nefelometría. Bueno, nada, es una partícula y al ser una partícula genera también dispersión. Y yo puedo medir la dispersión por nefelometría y por turbidimetría también. ¿Sí? Todo se centra en eso. Es un análisis de métodos ópticos, pero es no espectroscópico, por lo tanto yo voy a medir la dispersión de la luz en lugar de medir otros fenómenos como por ejemplo la emisión o la absorción atómica o molecular como veníamos estudiando antes, ¿sí? Y esa dispersión va a depender del tamaño, de la forma, de la concentración de las partículas en el medio en el que estén midiendo, ¿sí? Hasta acá tenemos nefilometría y turbidimetría. ¿Quedó alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entendió? No se entendió nada. Es demasiado fácil, demasiado difícil. Díganme algo. ¿Quieren ver algo de vuelta? Y pasamos a citometría ahora. No me contestan. Bueno, se entendió. Estoy insistente igual, lo sé. Alguien quiere unirse. ¿Dónde está? Ah, bueno. Permítame. Hola, S. Acabamos de terminar nefelometría y turbimetría. ¿Cómo? Acabamos de terminar con nefelo y turbimetría y vamos a pasar a citometría de flujo. ¿Alguna pregunta? Perdón por la tardanza. No, no pasa nada. No, me acaban de decir que se entendió. Ok. Está el tiempo de hacerle una pregunta más, ya que tenemos a Mapio acá. Pero creo que vamos bien. Bueno, pasamos a citometría.
o seguimos con citometría. La primera parte, como les decía, de citometría es un poco una definición de la técnica y la instrumentación. Lo vamos a ver muy por arriba, ¿sí? Eso lo llevamos para la teoría, obviamente. Pero lo que me interesa es ver un poco las partes del equipo, como para ver en qué lo vamos a usar y qué características tiene, qué características podemos ver. Hagamos un breve repaso de las características que fuimos viendo hasta ahora. Tenemos por un lado que estamos viendo la dispersión, que la dispersión hacia 180 grados la medíamos con partículas relativamente más grandes que las que podíamos medir por la esfenometría que se ponía el detector a 90 grados, ¿no? Que la diferencia la hacía el tamaño de partícula y cómo se comportaba o cómo estaba o cómo se dirigía, ¿sí? La dispersión hacia todos lados, para dónde tenía preponderancia, si la partícula era más grande o era más chica, respecto de la longitud de onda de trabajo. Acá es lo que fuimos viendo en neflometría y turbimetría. Bueno, citometría de flujo utiliza un poco eso. Como vemos en esta parte, o lo que llamamos inyector, lo que hace es formar un flujo laminar. Ese flujo laminar hace que yo inyecte una muestra, por ejemplo, de sangre, y genere como una fila india de las células sanguíneas, ¿sí? ¿Qué quiere decir que genera una fila india? Que pasan de a uno. Logra las características del líquido que conforma ese flujo, ¿sí? Logra que termine como aplastando cada una de las partículas, o las células en este caso que conforman la sangre, y pasen de a una en un flujo que va a ser iluminado con un láser, ¿sí? Este láser va a tener, como saben, el láser es monocromático, ¿sí? Vamos a tener un detector a 180 grados y vamos a tener otro detector a 90 grados. El detector que está a 180 grados va a ser el forward scatter o el de la dispersión para adelante, frontal, mientras que el detector a 90 grados va a ser el side scatter, ¿sí? O el lateral. En base a lo que dije hace 2 segundos, respecto de neflometría y turbimetría. ¿Qué imaginan, o qué les parece, y en base a lo que estoy viendo con la profe también, qué les parece que podemos medir con el forward o la dispersión frontal y que podemos medir con la dispersión lateral o el side scatter cuando hablamos de células sanguíneas? ¿Qué información nos da uno y qué información nos da el otro? Si el forward tiene que ver con la medida o la interacción con las partículas más grandes y el side tiene que ver con partículas más chicas, ¿recuerdan qué información nos daba el citómetro de flujo? En principio, ¿no? Nada. La información que nos daba era el tamaño de partícula y la complejidad interna. ¿Cómo mido el tamaño de partícula? Con el forward, ¿sí? La medida que tome el forward va a ser relacionada con el tamaño de partícula, mientras que el side scatter nos va a dar información de la complejidad interna, ¿sí? Por otro lado, vemos que acá tenemos 3 canales. Estos 3 canales van a ser los detectores de fluorescencia. Han visto con la profe también que yo lo que puedo hacer es agregar marcadores. Esos marcadores son en general anticuerpos que tienen algún fluoróforo. Y entonces ese fluoróforo va a ser excitado por el láser y cuando emite va a ser tomado según la longitud de onda en la que emita ese fluoróforo, va a ser tomado por alguno de los 3 canales en este caso. Pueden tener menos, pueden tener más, creo que hay hasta 8 canales que puede tomar el citómetro de flujo. Como habíamos visto también en fluorescencia, el detector para fluorescencia también va a 90 grados, ¿sí? Para detectar la emisión de esa fluorescencia. Entonces, tanto el side
los detectores de fluorescencia, ¿sí? Van a estar a 90 grados, mientras que el forward va a estar a 180. ¿Por qué están ubicados de esta manera? Porque el forward nos va a dar la información del tamaño de la partícula, ¿sí? Producto de la dispersión de Mie, o utilizando las propiedades de la dispersión de Mie con el tamaño de partícula, mientras que el detector, el SAI, que va a estar a 90 grados, nos va a dar la información de la complejidad interna, ¿sí? Donde va a predominar la dispersión de Rayleigh, ¿sí? Y al mismo tiempo, si yo agrego a mi muestra algún marcador con un fluoróforo, puedo detectar en diferentes canales la emisión de la fluorescencia de este fluoróforo en caso de que esté presente en esa partícula. ¿Sí? Todo eso lo puedo medir por cada partícula que está pasando en este inyector. Dijimos que pasaba de a uno. Pasa una, el láser se está emitiendo todo el tiempo. Entonces, cada una que pasa, se va a medir el forward, se va a medir el scatter, y si tiene pegado un fluoróforo, va a excitar ese fluoróforo va a emitir y lo va a medir al mismo tiempo. Mide aproximadamente 10.000 o 30.000 eventos por minuto esto. Es decir, te mide 30.000 partículas en un minuto. El nivel estadístico que tiene de muestra es altísimo y eso nos da una precisión bastante o muy alta, ¿sí? Y se pueden medir diferentes cosas con esto. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Vamos bien? Los quiero leer, cualquier cosa. Alguien me escribió. ¿Se entendió o no se entendió esta parte? ¿Se entendió? Ok. Bueno, seguimos. Identifique y describa las partes del sisteómetro de flujo. Insisto, esto es simplemente un esquema. Cuando ustedes lo tengan que estudiar, lo van a estudiar más que nada para la teoría esto. ¿Sí? Háganlo bien detallado. ¿Qué tipo de información nos da la técnica? Lo estuvimos viendo, marcadores específicos. Como hablábamos antes, un marcador específico, por ejemplo, un anticuerpo que reconoce una proteína y se le pega. Y es específico porque solamente se le pega esa proteína. Si ese anticuerpo además tiene pegada una molécula que es un fluoróforo, entonces a mi célula se le pega el anticuerpo, tiene un fluoróforo, y cuando pasa por ese flujo, el láser va a excitar al fluoróforo, ese mismo va a emitir y se va a detectar. Entonces esa partícula, esa célula que pasó, se le mide el tamaño, se le mide la complejidad interna y sabemos si ese marcador que le pusimos estaba presente o no en esa molécula. Es decir, si por ejemplo le puse un anticuerpo específico para una proteína que es, no sé, en este caso, por ejemplo, tenemos CD19, CD25, son dos proteínas que nos dan un poco el fenotipo de diferentes tipos de leucocitos, ¿sí? Se usa un montón para, por ejemplo, diferentes tipos de cánceres, ¿sí? De linfomas, me sale, pero no es linfoma el correcto. Yo puedo hacer una tipificación, digamos, de las células que están presentes y según las proteínas que yo tenga en la superficie de esa célula, puedo decir en qué estadio, por ejemplo, está un glóbulo blanco, ¿sí? Porque expresa diferentes proteínas dependiendo del estadio de crecimiento que tiene ese glóbulo blanco, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si yo digo, bueno, CD19 es cuando está maduro, entonces le pego un anticuerpo específico que tiene un fluoróforo y yo voy a medir cuántas células tienen CD19. Entonces voy a medir cuántos leucocitos van a estar maduros, por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que nos va mostrando un poco es eso. Cuando habla de las aplicaciones de la técnica, nos da la información de los tipos de glóbulos blancos o plaquetas o eritrocitos, por ejemplo, lo estuvieron viendo eso con la profe, si no me equivoco, o ponemos marcadores y sabemos, por ejemplo, esto, ¿no? El patrón de expresión de ese leucocito, ¿sí? Acá, por ejemplo, quiero que veamos algo y acá quiero que me presten un poquito de atención. En este caso son fluoróforos los que se están midiendo, ¿sí?
Entonces, estos gráficos nos dan información de un canal y de otro canal.